Hay de 13 El grupo horas. 1, en este caso, las tres representantes que van a seleccionar ahora se liberan sonidos y quien habla vamos a hablar sobre el manejo ético de ratones en experimentación. Nuestro contenido, primero vamos a hablar de los principios de los 3 R's, que es reducción, refinamiento y el reemplazo. De ahí vamos a hablar sobre las características fisiológicas de los ratones, especies de ratones, qué especies hay, los modelos experimentales y por último las condiciones ambientales de los ratones. En introducción vamos a ver que la experimentación en ratones ha sido fundamental para avances significativos en la medicina y en otras disciplinas. Sin embargo, este uso plantea importantes cuestiones éticas que deben ser cuidadosamente consideradas. La experimentación con animales, incluyendo ratones, involucra el sufrimiento que pueden experimentar, por lo que se han obtenido los principios de las 3 R que van a ser fundamental para el manejo ético. De igual forma se va a detallar las características, especies y condiciones ambientales en las cuales nos dará una mayor capacidad de aprendizaje acerca de esos animales. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre las 3 R en las cuales los animales de experimentación han sido utilizados para estudios o investigaciones, en las cuales últimamente, en las últimas épocas, se ha visto que unas discusiones éticas en las cuales se dice que no es posible que haya un sacrificio de los animales, en los cuales se han creado 3 R's que va a ser reducción, refinamiento y reemplazo. La reducción básicamente se va a encargar de reducir la cantidad de animales para las investigaciones. El refinamiento también se va a encargar de reducir el dolor y el sufrimiento que estos animales pasan al ser sometidos a estos tratamientos. Y en reemplazo, de igual manera, se va a encargar de reemplazar lo más posible a los ratones utilizando diferentes técnicas en las cuales vamos a encontrar el cultivo de células in vitro. Estas células in vitro van a ser creadas en un laboratorio. El método de bioimagen va a ser una forma en la cual se va a poder desarrollar a seres sin necesidad de sacrificarlos. Microdosis se va a encargar de administrar pequeñas dosis, pero en seres humanos. Y la simulación in silicio son básicamente computadoras y software en las cuales se van a someter experimentos que van a similitud a un experimento. Últimamente se dice que se va a aumentar una R más, que es la responsabilidad. La responsabilidad vamos a encontrar que va a tener que ser ética y moral dentro del investigador, para el cual tiene que garantizar el bienestar del animal en el cual va a ser utilizar el tratamiento. En las características fisiológicas de un ratón es necesario, ya que va a depender del tratamiento o procedimiento que se le va a realizar. Es por ello que un ratón va a vivir dentro de 1.5 a 2 años de vida. Una hembra puede quedar preñada después de 5 días después de tener a su propia camada. Un ratón va a tener una ratón hembra va a tener su gestación dentro de 19 a 21 días de gestación y va a tener su grado adulto a los 45 días. Las cepas se van a encargar básicamente de unir a un conjunto de ratones en las cuales van a tener características específicas y un sistema específico en los que van a ser sometidos para un objetivo específico. Como podemos encontrar endogámicas que van a hacer que se van a parir ratones de una misma familia, como lo podemos ver el C57BL6 y el BALB6. También vamos a ver cepas exogámicas que no van a tener un control de apareamiento y las mutantes que van a hacer mutaciones. De acuerdo al sexo, va a depender mucho, ya sea femenino, hembra o macho, por lo que puede variar en las hormonas, como de las progesteronas, de la testosterona, y también puede variar en el metabolismo en el cual va a proceder un fármaco. Esto también puede darse ya que las mujeres tienen un mayor porcentaje de almacenar grasa
y en los varones tienen una mayor, una temporalidad mucho más alta, en las cuales van a dañar el resultado del tratamiento. La ganadería también es muy importante, ya que acá se va a observar la calidad, el tratamiento que se le va a dar a los ratones, ya que va a tener va a ser específico para que puedan desarrollar los tratamientos de una manera adecuada. Genéticamente, los ratones van a poder ser van a poder ser modificados genéticamente, por lo que se va a poder implementar enfermedades y que van a tener una similitud con los seres humanos. Respecto a las especies de ratones, específicamente el género es llamado mus y va a haber diferentes especies de estos roedores que se utilizan para el laboratorio de investigaciones. El más común va a ser el mus musculus. Este roedor es el que más se utiliza en investigaciones por sus diferentes características, como el amplio conocimiento genético. Esta especie lo que va a tener es un genoma homólogo al genoma humano, con un 95% de similitud con la genética. Aparte también su ciclo de vida y reproducción, esta especie va a tener un ciclo de reproducción rápida, es decir, corta, con un 21 días de gestación, y va a tener de 3 a 14 crías, produciendo así otra generación de ratones para más investigaciones. De igual manera, la versatilidad versatilidad experimental significa que estos ratones van a poder ser modificados, se podría decir fácilmente, creando así ratones como knock-out, knock-in y ratones transgéneros, que van a ayudar a investigaciones. ¿Qué será un ratón knockout? Eso lo voy a explicar en modelos experimentales. Aparte de eso, también hay otros tipos de especies, como el mus spretus, que son originarios del Mediterráneo y están en países como España, Francia, Marruecos y Argelia. Estos viven en lugares más secos y cálidos, y sus estudios es para más genéticos evolutivos y resistencias a enfermedades. Otra especie que más se utiliza en laboratorios es el mus caroli, que estos prefieren más ambientes tropicales y viven en países como Tailandia, Vietnam y Taiwán, y son más para estudios de biología reproductiva y genética comparativa. Además, su resistencia a parásitos también les permite servir para estudios sobre inmunología y resistencia a ciertas enfermedades. Respecto a los modelos experimentales, estos sistemas van a permitir saber más sobre el desarrollo de fármacos, el desarrollo biológico, y en este caso se va a utilizar a los ratones. Tenemos modelos genéticos, por ejemplo, a los ratones knock-out. A estos ratones se le van a inactivar genes, va a tener genes inexistentes o inactivos. ¿Para qué? Para que así podamos saber cómo es que funcionan estos genes o qué pasa ante una carencia de estos genes. Claro, por ejemplo, si queremos un modelo de diabetes, tipo 1, genéticamente se diseña un ratón knockout de los genes que codifican a las células beta del páncreas. Entonces, ese ratón nace y como no tiene esos genes, no va a tener células beta del páncreas. Y si no tiene células beta del páncreas, no produce insulina. Entonces, ya ese ratón nace con la carencia de un determinado gen. Para eso se crea, ¿no? Knockout significa que hay un gen que se ha inactivado para que una determinada proteína no se exprese, ¿no? ¿Ya? Ok. ¿Y cómo es que se crean estos ratones? Prácticamente lo primero que se va a hacer es identificar el gen que se quiere inactivar. Luego una construcción del ADN, se va a crear una pieza de ADN similar a la original, pero esta lo que no va a tener no va a funcionar un gen, y aparte va a tener un gen marcador para poder así identificar a las células que se van a incorporar en esta pieza.
Luego va a haber una modificación de células madres embrionarias, es decir, se va a extraer células madres de un embrión de ratón para ser modificada y así reemplazar a la original. Luego se va a hacer una selección de células modificadas gracias a este gen marcador. Y por último se hace la creación de los ratones knockout, inyectando las células madres a un embrión, modificadas a un embrión, y este embrión implantándolo a un ratón hembra, para así que se pueda tener crías quimeras, que significa que va a tener genes modificados como genes naturales. Aparte también dentro de los genéticos vamos a tener ratones knock-in. En este caso se introduce una mutación específica a un gen y va a ser para también investigaciones de ciertas enfermedades. Y a los ratones transgéneros, donde se añaden genes exógenos o genes humanos al genoma del ratón. Y también va a haber modelos de enfermedades, por ejemplo, modelos de cáncer. A estos ratones se le va a inducir, por ejemplo, desarrollos para que desarrollen tumores y así ellos puedan investigar terapias oncológicas. Y también modelos de enfermedades. Va a haber ratones que puedan replicar enfermedades como Alzheimer, Parkinson o esclerosis múltiple y así poder investigar más sobre sus terapias. Yo voy a hablar sobre las condiciones ambientales del laboratorio, obviamente, en ratones. Su alimentación. De acuerdo a la alimentación de los ratones, estos van a tener una dieta equilibrada y balanceada. ¿Por qué digo esto? Porque es de acuerdo al peso que cada ratoncito tiene. Se le va a dar una dosis de alimentación al día, lo necesario y lo justo. No se va a sobrepasar. En algunos casos, en algunos experimentos, sí se les va a dar más que todo para hacerlos más robustos. Estos alimentos se les va a conocer como pellets de laboratorio porque van a tener, son en forma de pellets, como se puede observar. Aparte de eso, también se le va a dar agua, que esta se les va a cambiar, puede ser diariamente o dejando un día. ¿Cómo se va a desinfectar? Al momento de cambiarles el agua diariamente, sí o sí se tiene que desinfectar. De ahí está, algo que también hay que saber es que estos pellets de laboratorio no pueden estar abiertos, no pueden estar a una temperatura mayor de 25 o 26 Celsius o a una humedad mayor a 60 o 70%. Siempre es lo más recomendable no tenerlos en los suelos, sino sobre algo, tapados, cerrados bien. Hay también en lugares en los que sean lugares desinfectados, más que todo para que no crezcan microorganismos o se deterioren rápidamente. De acuerdo a su temperatura, está en un rango de 20 a 25 o 26 Celsius, también su humedad relativa de 40 a 50 o 60%. El número de animales por jaula, esta va a estar en relación a su tamaño corporal, sea su edad, más que todo para evitar la sobrepoblación o sobrecarga. Lo más recomendable es de 2 a 3 o 4 ratones por jaula. Obviamente depende también del tamaño de la jaula, ¿no? Claro. Por una jaula estándar, usualmente entran 2 o 3 ratones. Justo para un ratón adulto, lo mínimo debería ser 80 centímetros al cuadrado en una jaula. En este caso podemos observar 3 ratoncitos. La mayoría de estas jaulas son de material, puede ser metálico o de plástico, como el polipropileno, policarbonato o poliestireno. La mayoría de veces siempre en las superficies va a ser con una reja de metal, más que todo para que se mantenga esta jaula ventilada. A veces es la mitad de la superficie, pero siempre tiene que estar ventilado. Su lecho o cama va a ser de viruta de madera o coronta de maíz molida, más que todo deben ser esterilizables. Lo más recomendable es que la viruta sea de pino blanco o tornillo. ¿Por qué digo polipropileno, policarbonato? Más que todo porque al momento de desinfectar esta jaula, que se va a hacer con detergente, con esponjas, al momento de desinfectar también se va a tener que pasar. Lo más recomendable es que pase por un autoclave. Si es con polipropileno,
es muy, puede soportar temperaturas fuertes, en cambio el poliestireno no puede soportar, entonces no se pasa por un autoclave, pero solamente se desinfecta. En cambio la viruta de madera sí se puede pasar por, sí puede ser esterilizable, pero si se pone húmeda hay que dejarlo secar, no de frente ponerlo porque en la humedad puede crecer microorganismos. De acuerdo a su iluminación, antes se pensaba que estos ratones no veían, no tenían una visión al color, pero de ahí se observó que tiene una visión dicromática que presenta dos conos, o sea que sí puede ver la luz y el color. Entonces, estos son muy sensibles a la luz, y lo mejor es adaptarlos a una luz tenue, 12 horas la luz prendida, 12 horas apagada. De acuerdo al ruido y al olor, lo más recomendable es que en los lugares de bioteros, que los bioteros son bioterios son los lugares donde son establecimientos requeridos para la crianza o mantenimiento de estos ratones de laboratorio. Lo más recomendable es que no haya ruido, sin celulares, sin artefactos que emitan estos sonidos, y el olor, que sean desinfectantes sin que no emanen olor, más que todo para que su olfato no se les perjudique. ¿Y por qué hablo de los ruidos, del olor o también de su temperatura o de la humedad? Porque esto puede causar problemas en su fertilización, en su reproducción, y también puede causarle comportamientos de estrés. Bueno, y la conclusión, el manejo ético de ratones en laboratorios de experimentación se basa en aplicar las 3 R's, que es reducción, refinamiento y reemplazo. Esto más que todo para garantizar una condición óptima en su bienestar y también para asegurar respuestas válidas y responsables. También es bueno saber las características fisiológicas y tener un ambiente adecuado en el laboratorio para tener unos buenos estándares éticos y científicos en el experimento. El nombre de quienes han expuesto, por favor. ¿Quiénes han expuesto? Araceli Walloff. Ya, Walpo. ¿No es Walpo? Doctor, compañeros, el día de hoy mi compañera Solange Terán y la que les habla, Tatiana Velázquez, le va a hablar sobre el manejo ético de animales de experimentación en ratas. Bueno, bueno, acá podemos observar el contenido: introducción, principios de las 3 R's, características fisiológicas de las ratas, especies de ratas y modelos experimentales, condiciones ambientales de laboratorio y finalmente nuestras conclusiones y referencias. Ya. Bueno, dando una breve introducción, el manejo ético de ratones en experimentación es un tema crucial en investigaciones científicas. Primero, lo que se busca es siempre garantizar el bienestar de los animales, mientras estos nos brindan a su misma vez datos valiosos para poder tener avances del conocimiento. Entonces, como sabemos, las ratas son uno de los modelos más comunes en ser utilizadas, lo cual, por ejemplo, las utilizan en estudios biomédicos porque tienen las ratas una enorme similitud fisiológica con los humanos. Esto permite que las ratas se conviertan en un organismo o tengan un organismo ideal en donde se puedan realizar diferentes estudios de enfermedades o también se puedan desarrollar tratamientos. Bueno, ahora pasamos al principio de las 3 R's. Bueno, este principio fue propuesto o fue formulado por 2 científicos británicos de nombres como Rex Burge y William Russell en el año 1959.
Se podría decir que este principio de las 3 Rs tuvo como base el poder mejorar el bienestar de los animales y también poder promover la ética en la experimentación. Teniendo esto en cuenta, podemos pasar a las 3 Rs, que son reducción, refinamiento y reemplazo. ¿Qué quiere decir reducción? Bueno, esta consiste en poder diseñar experimentos, pero de la misma forma poder también llegar a disminuir el número de animales que están siendo utilizados en el experimento. Esto puede lograrse por medio de una mejora en el diseño experimental, o también en el caso de poder dar un uso, por ejemplo, en los modelos estadísticos que sean más avanzados, o en caso de también dar una mejor recopilación de datos a cada animal. Luego tenemos el refinamiento. Acá lo que se busca inicialmente, esta se enfoca en poder mejorar las condiciones en las que se encuentran estos animales, en este caso las ratas, en los laboratorios. Y también se busca, se basa en el modo en el que se realizan los experimentos, puesto que se necesita que las ratas, por así decirlo, no se estresen, no sufran, o en algunos casos también poder reducir el dolor que pueden llegar a sentir. Esto lo podemos llegar a conseguir por medio, digamos, de técnicas anestésicas y analgésicas, siempre acompañadas de un manejo cuidadoso que se les tiene que tener a los animales. Luego tenemos el reemplazo. Este reemplazo estaría buscando alternativas en el uso de animales. Por ejemplo, incluir el uso de métodos in vitro, también de poder tener simulaciones en computadora, o en algunos casos también poder emplear organismos que sean menos complejos y puedan sustituir a estos animales en las investigaciones. ¿Qué organismo, por ejemplo, podríamos utilizar? ¿Qué organismo será menos complejo? Primero, eso de reemplazo es algo relativo, ¿no? Mencionaron sus compañeras también del primer grupo. ¿Ustedes creen que la investigación, la ciencia, estaría en el nivel que está actualmente si no se hubiera hecho investigación en animales? No. Es imposible, ¿no? Es imposible. Obviamente hay muchas cuestiones éticas que tener en cuenta, pero el tema ético no nos puede llevar a prohibir, como en algún momento se ha querido hacer, la investigación con animales, ¿no? ¿Creen ustedes que será exactamente igual investigar un cultivo celular o una simulación en computadora? Que ojo, hay computadoras muy potentes para eso. ¿Será igual hacerle una simulación en computadora que hacerlo en un ser vivo? No. Por ejemplo, hace 50 o 60 años, ¿no? En los años 60, los años 70 del siglo pasado, se usaban muchos perros para investigación en animales, ¿no? Ustedes han visto que, por ejemplo, en embriología y zoología vemos mucho de desarrollo craneofacial, ¿no? Estructuras maxilofaciales, piezas dentarias. ¿De dónde creen que salen esas muestras? Usualmente son cerdos o perros. Usualmente, ¿no? Usualmente en los años siguientes, años ya 80, 90, lo que más se utiliza actualmente, ¿qué son? ¿Qué es lo que ustedes? ¿Qué están exponiendo sus compañeros? Ratas y ratones. ¿Qué creen ustedes que sea lo que más se usa frecuentemente en investigación experimental en animales? ¿Ratas o ratones? Ratones. Lo que más se usa es ratones. Por un tema de practicidad, de espacio, hasta un tema económico, porque obviamente una rata come mucho más, requiere mayor espacio y todo eso, ¿no? Pero lo que dice su compañera es correcto, ¿no? Actualmente lo que más se usa son ratones y ratas, pero la recomendación de reemplazo es reemplazar por cultivos celulares, por modelos en computadora
o por animales de menor complejidad? ¿Qué animal tendrá menor complejidad y que pueda servir, creen ustedes, para experimentación? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Un qué? Una cucaracha. No, pero ahí vamos cerca. Hay muchas investigaciones que se hacen, por ejemplo, en drosófila. ¿Conocen? La drosófila es la mosca de la fruta, ¿no? O si no, también hay muchos modelos de neurotransmisión y sistema nervioso central en pez cebra. De repente, un tipo especial de pez cebra. Entonces, si vemos como que son animales de menor nivel en escala evolutiva, ¿no? Entonces, drosófila, pez cebra. Se trata de minimizar el sufrimiento en animales mayores que pueden tener, pues, de alguna manera. Y ese es todo un dilema, ¿no? Un animal tendrá conciencia como nosotros, sentirá lo que nosotros sentimos, sabrá lo que le van a hacer. Es un dilema, ¿no? O sea, algunas pruebas están a favor de que sí, otras a favor de que no. Pero no podemos ir al extremo de decir no se puede investigar en animales porque si no, primero con la pandemia que iba a ser muy medio, nos hubiéramos muerto todos, ¿no? Porque no hubiéramos tenido el nivel de investigación de poder hacer una vacuna en un tiempo tan corto. A veces sí, no siempre, pero a veces sí. Continuemos, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con las características fisiológicas de la rata. Ay, perdón. Bueno, inicialmente las ratas tienen un tamaño de 16 a 22 centímetros de longitud, sin incluir su cola, que estaría su cola aproximadamente midiendo lo mismo que su cuerpo. En el caso del peso, esto dependería del sexo. En el caso de ser macho, de 300 a 500 gramos. En el caso de ser hembra, de 250 a 300 gramos. Y una rata tendría una vida media de 2 a 3 años. En el caso de su frecuencia cardíaca, esta tendría intervalos de 320 a 500 latidos por minuto. En el caso de su frecuencia respiratoria, unos intervalos de 75 a 110 soplos por minuto. Y su temperatura corporal sería de 37.5 a 38.5 grados Celsius. En el caso de su madurez sexual, también depende del sexo. En el caso de hembra, en el caso de ser una rata hembra, de 6 a 8 semanas. Y en el caso de macho, sería, esto de 6 a 8 semanas es en el caso de un macho y 5 semanas en el caso de una hembra. La edad de reproducción es de 12 a 16 semanas y su gestación sería de 21 a 23 días. Y bueno, el tamaño de su camada varía entre 6 a 12 crías. ¿Qué nos llama la atención más de todos esos parámetros fisiológicos? ¿Qué nos llama la atención más? Ojo que el peso va a depender también del tipo de rata que estemos hablando, ¿no? Diferentes, una rata Holtzman de una rata Wistar, ¿no? Una rata Wistar suele ser más grande. Los machos Wistar pueden pesar 350, 400, 500 gramos, ¿no? El azúcar también. Imagínense, ¿no? Sí, medio kilo de rata, ¿no? Los machos Wistar son muy grandes, ¿no? Pero ¿qué nos llama la atención de todos esos parámetros? ¿Cuánto vive normalmente una rata primero? ¿Cuánto vive más o menos una rata? Ahí lo tienen. 2 a 3 años. Es un tiempo de vida muy corto, ¿no? ¿Qué más nos llama la atención aparte de su tiempo de vida corto? La gestación. Su frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca en nosotros, seres humanos? Ustedes, adultos, jóvenes, sanos. Usualmente entre 60 a 90 latidos por minuto. Hasta 100 consideran algunos normal. Entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cuánto tiene la rata? Entre 3 a 5 veces más que nosotros, ¿no? ¿Qué significa eso? Y pasa lo mismo con la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal en los seres humanos, en un adulto? ¿Cuántos ciclos respiratorios tenemos por minuto nosotros? Imagínense, a ver una inspiración y expiración. ¿Cuánto dura más o menos un ciclo respiratorio? 2 a 3 segundos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor normal?
No, en reposo, no en reposo. La frecuencia respiratoria en reposo en un adulto joven sano está entre 12 a 18 respiraciones por minuto. Hasta 20 respiraciones por minuto en reposo es lo normal. ¿Cuánto tiene la rata? Hasta más de 100 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica esto? Imagínense, un metabolismo basal muy acelerado, un tiempo de vida muy corto. Es por eso que una enfermedad que en un paciente adulto demoraría 2 años, 3 años, 4 años en causar algún cambio, en la rata, ¿en cuánto tiempo se va a presentar eso? En 2 días, 3 días, una semana, ¿sí? Por eso es que son animales tan útiles para estudiar distintos modelos de enfermedad, distintos tratamientos, ¿no? En un adulto diabético que no controla bien su enfermedad, ustedes han visto que pasa mucho eso con los diabéticos, ¿no? Es diabético, pero toma más azúcar, toma más gaseosa, es más obeso, le llega, ¿no? No le interesa al paciente. Porque usualmente si es un adulto joven, 40, 50 años, no pasa nada. Pero llega a los 60, a los 65 años, infarto, ACV, enfermedad renal crónica. En un adulto, las manifestaciones graves de una enfermedad a veces demoran en manifestarse 10 años, 15 años, 20 años, a pesar que el paciente no se cuida, ¿no? En una rata, ¿en cuándo se presentará eso? Una semana, 2 semanas, en un mes ya el animal está con la fase final de la enfermedad y eso nos permite estudiar tratamientos farmacológicos, terapias quirúrgicas. Muy bien, siguiente, solo para entender por qué ese valor es importante. Siguiente, por favor. Bueno, para agregarlos, las ratitas tienen un tiempo muy generacional, o sea, cortito, y son fáciles de adaptarse a los tratamientos que le pongan, ¿no? Por eso se les coge los ratones en las ratas. Estas son es un tipo de rata que mencionó el doctor, que son las ratas Wistar, que son también, como dije, bastante resistentes a las infecciones y a los tratamientos que se le pongan. Mayormente todos los tipos de ratas se les usa para tratamientos que son más que todo cancerígenos, a comparación de la rata, esta de aquí, la gordita, la rata Zucker, que fue criada más que todo para hacer modelos genéticos acerca de la obesidad y la hipertensión, porque tiene altos niveles en el cuerpo de grasa y colesterol en su torrente sanguíneo. Mayormente la temperatura a la que se le debe condicionar a las ratas es de 20 a 26 centígrados, la humedad de 40 a 70 o a veces también he leído que se llega a 50%. Su iluminación máxima debe ser de 323 a 1 metro del piso en el que viven. El lecho o la cama podría ser de viruta de madera o de coronta molida de maíz, que es el marlo. La ventilación de 15 a 20 recambios de aire o hora. El alimento que se le debe dar para que las ratas lleguen a tener un peso ideal para la experimentación sería de 3 y 6 gramos de grano por día. La bebida sería de 5 y 7 mililitros de agua también por día. En ratas adultas el alojamiento tiene que ser una superficie mínima de 80 centímetros cúbicos por animal, pero eso también puede cambiar mucho variando el peso, ¿no? que se le da al animal. Centímetros cuadrados. Cúbico sería muy chiquito. O sea, se refiere al piso, ¿no? Porque la altura de la jaula normalmente es por lo menos 25 a 30 centímetros. La jaula para las ratas tiene que ser mucho más alta que la de los ratones. Se recomienda mucho usar luz blanca en las ratas, a pesar de ser animales muy tranquilos. Si es que no se les adecua al tipo de vida que ellas tienen, como que se pueden alterar y malograr el tratamiento que se les puede dar. Pero si se les trata correctamente y con las indicaciones que se le da al personal, pueden ser animales muy pacíficos. En conclusión, es crucial que el personal del bioterio reciba buena capacitación, ya sea periódica, para mantenerse al día con los nuevos conocimientos y las actualizaciones y cuidados que se le debe dar a estos animales, ¿no? Esto asegura que todos los miembros del equipo puedan aplicar correctamente, como dijo mi compañera, lo que son todas las 3 R's, ¿no? Priorizando su reducción, el reemplazo y refinamiento en el uso de estos animalitos.
para priorizar el bienestar animal. Estas son nuestras referencias. Muy bien. Sus nombres, por favor, de quienes están expuestos.